Qué grata noche poder saber que estamos acá reunidos para alabar, para exaltar, para escuchar, para meditar, para reflexionar y vivir la palabra de Dios. Hermanos, iglesia, que Dios les bendiga en este momento, que puedan recibir la paz del Señor, que estén tranquilos en sus hogares, reciban allí en donde ustedes están esa tranquilidad, porque el Señor nos insta, nos habla en su palabra para que permanezcamos fieles allí, peleando la buena batalla, así como decía el apóstol Pablo. Entonces me gustaría que ustedes allí donde estén pueden orar conmigo y iniciemos este momento con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo que nos guíe para seguir adelante en todo lo que hemos emprendido. Así que oremos. Señor Dios, Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote por las infinitas misericordias que tú tienes, oh Dios, por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, porque tú aún, Señor, en medio de nuestras debilidades, nos haces fuerte. Señor, queremos que tú sigas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, porque nos has dejado, oh Dios, las Escrituras para que podamos entender y poder guardarla en nuestro corazón y de igual manera ser hacedores, oh Dios. Te alabamos, oh Padre, guíanos, usa nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, recordamos que toda la semana estamos transmitiendo nuestros servicios, los devocionales en la mañana, y de igual manera tienen aquí nuestro número de teléfono, nuestros contactos por el WhatsApp, para que también ustedes puedan enviar sus peticiones de oraciones. Si tienen allí una inquietud, una pregunta, también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Incluso también tenemos allí la página de la iglesia en el Facebook. Entonces me gustaría que ustedes también puedan ser partícipes de lo que hemos estado haciendo, el trabajo que se está haciendo, aún en este aislamiento que el mundo pues está pasando. Entonces, mis hermanos allí, qué bueno es poder nosotros servir al Dios Todopoderoso y recordar que la semana pasada también estuvimos tocando el Dios que adoramos. En la mañana también estuvimos hablando de lo que es estar confiados en el Señor, que Él está con nosotros. Entonces, en este momento voy a compartir con ustedes una palabra por el cual el Señor también ha hablado a mi vida, y como siempre se los digo, cada vez que me siento a meditar en la palabra, el Señor habla a nuestras vidas. Y yo sé que el Señor también ha hablado a sus vidas, por lo cual en este momento nosotros vamos a hablar una realidad que en el mundo hoy en día o en la actualidad está viviendo, y que no solamente es hoy, esto sucedió también en los tiempos de Jesucristo, y Él también lo menciona aquí en su palabra. Entonces nosotros encontramos en el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 30. Desde el 18 hasta el 30. Y me siguen allí en la lectura. Dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello
por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Sé que muchos de ustedes han podido leer este pasaje bíblico y hoy el Señor tiene una palabra para nosotros, porque he colocado como título a este tema: todos necesitan la salvación. Todos. Por eso lo he mencionado muchas veces y siempre lo menciono. Jesucristo pagó el sacrificio por todos nosotros, por todos los que habitan en este mundo. Ahora, cada persona necesita ser salvo. ¿Y por qué hablo entonces acerca del joven rico y Jesucristo? Encontramos allí al comienzo del verso 18, del capítulo 18 de Lucas, cuando dice que se le acerca un hombre preguntándole a Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que este joven se dirige al Señor Jesús. ¿Cómo se dirigió? Él se dirigió, ¿cómo podría él obtener la vida eterna? Mas sin embargo no preguntó cómo ser salvo, sino que qué voy a hacer o cómo yo voy a merecer el reino de los cielos. Entonces él comienza allí haciendo esta pregunta. Mas sin embargo, él quería saber qué obra buena también él iba a demostrar, qué obra buena él iba a presentar para merecer el reino de los cielos. Por esta razón, Jesucristo siempre conoce todo lo que nosotros pensamos, hacemos y vivimos a diario. Entonces, ¿qué evidencias iba a demostrar este hombre para merecer el reino de los cielos? Jesucristo, entonces allí vamos a ir viendo a través de las escrituras, cuando dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús quería llevar a este hombre a que él se diera cuenta de que el reino de los cielos no lo iba a ganar, en tal caso este joven o cualquier persona, no lo iba a ganar solamente porque poseía riquezas, sino para ver las necesidades que cada ser humano está pasando, conociendo las necesidades de nosotros. Y Jesús toca un punto muy importante en la vida de este joven al poder ir y decirle: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno solo, y ese es Dios. Este joven también estaba viviendo o obedeciendo lo que eran los mandamientos. Y vemos allí que Jesús le hace esta pregunta en el verso 20, ¿verdad? Ahí le dice, y lo lleva Jesús, dice: los mandamientos sabes. ¿Y cómo comienza Jesús diciendo de los mandamientos? Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si vemos nosotros, nos vamos a los mandamientos, en el capítulo 20 de los Éxodos, encontramos allí, ¿verdad?, los mandamientos. Jesús se va a los últimos mandamientos y no menciona los primeros. Solamente hace mención en los últimos mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos estaban reconociendo que él necesitaba poner en práctica el amor hacia los demás. Y había una cosa que él no estaba haciendo. Entonces vamos a ir avanzando. Dice el verso 21, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora bien,
este joven estaba guardando los mandamientos, estaba guardando la ley mosaica desde que era un niño, aun cuando tenía uso de razón. Aún sin embargo, Jesucristo dice que lo oyó y le dijo: aún te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces este joven, por más que había guardado los mandamientos, había guardado el honrar a sus padres, el amar a Dios sobre todas las cosas, o no tener dioses ajenos delante de él, aún sin embargo, él no estaba entendiendo lo que Jesús le había dicho con los primeros mandamientos. Él no entendió que estos primeros mandamientos que él supuestamente estaba poniendo en práctica no los estaba viviendo. Porque dice que cuando Jesús le dice que aún te falta una sola cosa, y era que él vendiera sus posesiones, vendiera lo que él tenía, dice que se entristece. Se entristece porque no estaba realmente amando al prójimo. No estaba amando a los que estaban conviviendo aún, o los que tenía allí a su alrededor. Entonces las relaciones con las cuales él tenía que hacer, vivir, practicar, tenía que cumplirlo a través de sus riquezas. Entonces los primeros mandamientos se estaban refiriendo, los primeros mandamientos cuando nos vamos se refiere a la relación que cada hombre debe de tener entre el hombre y Dios. Pero la otra parte, que fue lo que Jesús les mencionó, se referían a lo que era entonces la relación entre yo, o entre el hombre y el prójimo, el hombre y las demás personas. Y esto es lo que a él le hizo entristecerse. Se entristece por tal razón, no estaba guardando la ley, no estaba guardando los mandamientos, igual los había quebrantado. Entonces vemos allí, me gusta mucho este pasaje bíblico en Lucas, pero en el capítulo 19, en el verso 1 del libro de Mateo, también encontramos este relato. También lo encontramos, pero Jesús le dice allí: si quieres ser perfecto. Encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 21, cuando Jesús le dice: si quieres ser perfecto. Búsquenlo allí ustedes. Entonces, la palabra allí perfecto quiere decir Jesús, en este caso Jesús quiere decir: si quieres ser completo, ven y sígueme. Entonces, hermanos, muchas veces en nuestra vida diaria, quizás hoy el dinero o las riquezas no afectan tu vida, porque vos podrás decir: bueno, yo no tengo riquezas, ¿de qué soy rico? Pero hay otros obstáculos que impiden al ser humano acercarse a Dios. Pero una de las razones por el cual no hay acercamiento a Dios y la gente no quiere buscar a Dios, un factor que impide el buscar a Dios es el dinero. Y reconocemos que el dinero no es malo. El dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero más que a Dios. Y encontramos a través de las escrituras que Abraham, Salomón, eran hombres también muy ricos, tenían muchas posesiones. O aún ellos no tuvieron la mirada en los que tenían, sino en obedecer a Dios. Entonces, seguir a Jesús, a este hombre le había costado mucho. Seguir a Jesús le habría ayudado que no estaba obedeciendo aquellos primeros mandamientos que aludían a la relación del hombre con Dios. No lo estaban ayudando. Entonces, el Señor Jesús estaba encaminando, este hombre, al hacerle esta pregunta, lo estaba encaminando hacia la cruz. Así que si este joven le tendría que seguir, tendría que hacerlo a los pies de la cruz. Y fue lo que no hizo. Algo estaba impidiéndole a él, algo le estaba impidiendo seguir a Cristo. ¿Y qué eran? Las riquezas.
Las riquezas estaban constituyendo en la vida de este hombre un obstáculo para seguir a Jesús. Y vemos allí cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿verdad? Se entristece. Y es lo que hoy en día, en la actualidad, está sucediendo. Hay personas que quieren comprar el cielo, quieren comprar el reino celestial, ofreciendo dinero u obteniendo dinero, y no tienen la necesidad, dicen, de buscar de Dios. No ven la necesidad en su vida de que necesitan de un Salvador. Entonces encontramos allí que este hombre se entristeció en gran manera. Fue pues ese dinero lo que lo mantuvo alejado del Señor Jesucristo. Por esa razón es que encontramos que en nuestros tiempos, en la actualidad, existen muchos motivos para no venir a Jesucristo. Y si hay algo que ha estado impidiendo acercarte a Dios, te invito para que tú puedas de corazón sincero buscarle. Y para aquellas personas que ven que no hay necesidad de Dios porque creen que ofreciendo, llevando con sus manos dinero para obtener dicha salvación, no la van a poder obtener. Porque la salvación, mis hermanos, la salvación, el reino de los cielos, se gana es obedeciendo. Pero una de las cosas que nos lleva a la obediencia es primero reconocer que somos pecadores. Ir a Jesús en humildad. Y eso es lo que este mundo ha estado pasando durante todos estos siglos. Y ahora puedo decirles en estos tiempos, porque soy de este siglo, cómo han venido ocurriendo en la vida del hombre la falta de arrepentimiento y decir no hay necesidad. Pero les puedo decir que en la vida del ser humano sí necesita de Dios. Necesitamos todos de Dios. Y cómo he podido escuchar en este tiempo que hemos estado viviendo de aislamiento, cómo personas se han dado cuenta de que el dinero no lo es todo, de que las riquezas no lo es todo, porque ¿saben qué? Todas las riquezas, todas las posesiones que puedes obtener o que puedes tener en tu vida, eso algún día se va a terminar. Eso algún momento se va a acabar. ¿Y cuándo se acabará eso? El día que mueras o el día que muramos. Ese día se acaban las riquezas para esas personas. Vamos una vez más al verso 24. Dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces esto nos recuerda realmente, mis hermanos, una aparente realidad hoy en día. Esto es una realidad, lo que estamos viviendo, sobre los ricos, sobre los nobles o sobre aquellas personas que tienen poder, autoridad, dinero, para que puedan llegar a reconocer a Jesús como su Salvador. Esto para muchas personas no es necesario. Pero la palabra de Dios nos insta y Jesús dice: es difícil entonces que un rico entre en el reino de los cielos. Y lo vuelvo a decir, no es que no sea por ser rico no entrará en el reino de los cielos, sino porque no acepta que es pecador o que necesita arrepentirse, y por lo cual coloca en primer lugar sus riquezas, sus posesiones, las cosas materiales
por el cual ha obtenido. Pero debemos de entender esto, que algunas personas pierden este sentido de humor cuando Jesucristo sigue diciendo. El verso 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, el 25 dice, ahora lo voy a leer, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Este sentido de humor para las personas que también estaban allí lo habían perdido, pero ¿cómo va a ser esto posible? Que un camello entre por el ojo de una aguja. Jamás podrá ser posible. Entonces sigue diciendo Jesucristo y dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Me encanta este pasaje, una vez más lo vuelvo a decir. Porque cuando nosotros creemos que las cosas son imposibles, y muchas veces lo he visto, la negatividad de las personas. Cuando nosotros creemos que es imposible, no, eso no puede ser posible, decimos. Para Dios es posible. Hay otros pasajes bíblicos que nos enseñan donde dice, para el que cree, todo es posible. Y me hace recordar en este momento en la vida de María, allí cuando Lázaro había muerto. Y Jesús le hace esta pregunta, le dice, ¿no estás viendo que si creyeres, no te estoy diciendo que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero es llevándonos, mis hermanos, a reflexionar que para Dios nada es imposible. Es para el que cree realmente las cosas que tú crees que es imposible, para Dios no lo es. Es posible. Vamos a seguir entonces leyendo el próximo versículo. Dice el verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Encontramos allí en la vida de Pedro, ¿verdad? Cómo él sale y hace esta pregunta, y siempre vemos el hablar de Pedro cuando siempre sale de primero a hablar. Entonces muchas personas, mis hermanos, creen, llevándolo otra vez a lo que dijimos hace un momento, muchas personas creen o piensan que para salvarse necesitan de tener mucho dinero. Y este joven quería ir al reino de los cielos, ganarse el reino de los cielos por lo que él poseía. Y lamentablemente esto no iba a suceder. Y esto no sucede en la vida de aquellos que han confiado más en lo que tienen que en lo que Jesús ofrece. Y esto no es temporal lo que Jesús está ofreciendo cuando Él se refiere a vida eterna, y es por la eternidad. Toda esta semana siempre he tenido en mi mente y estaba meditando siempre en eso y decía, Señor, ¿por qué será que nosotros siempre nos acostumbramos, o podría, bueno, no decir acostumbramos, siempre estamos pensando en las cosas que vemos? Y el hombre siempre, y aún en la iglesia, siempre se ven que estamos pensando en lo que vemos y confiamos en lo que vemos, mas no en lo que no vemos. Y lo que no vemos es eterno. Lo que no vemos es lo que nos va a llevar a la salvación. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia al Dios verdadero. Por eso, la salvación, Jesús nos dice que es para todos. Él ofrece salvación para todas aquellas personas. No nos debemos de presentar a Jesucristo
y esto es para todos aquellos que nos están escuchando, no nos presentemos a Jesucristo llevando algo para obtener la salvación. No llevemos este pensamiento al decir, yo soy buena persona y me merezco el cielo, porque yo como tengo posesiones, yo he ayudado a algunos. Y todo esto lo he obtenido con mi esfuerzo, con mi trabajo. Está bien lo que tienes, pero no te vuelvas autosuficiente, porque la autosuficiencia es pecado. Te crees más que los demás. Y es hermoso cuando nosotros nos vamos en humildad a Jesucristo y decir, Señor, reconozco que sí soy pecador. Lo reconozco. Y que necesito realmente de salvación. Porque yo sé que todo esto se va a acabar algún día. Esto se va a terminar. Y recordar que cuando ya no existas o mueras, todo lo que has hecho, el Señor lo verá y también estarás con Él en el reino de los cielos. Por eso Pedro hace esta pregunta aquí. Entonces Pedro dijo, el verso 28, y aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Hermano, nosotros hemos seguido a Jesús dejándolo todo. ¿O todavía hay algo u obstáculo que te están impidiendo acercarte al Señor? Debemos nosotros siempre mantener ese trabajo, trabajar por el reino de los cielos. O aún cuando somos salvos es por la gracia de Dios. Entonces vamos a recibir, luego que reconozcamos nuestra falta, reconozcamos que sí realmente somos pecadores y nos acerquemos a Jesús con toda confianza y humildad, entonces nosotros vamos a obtener realmente la recompensa, pero si trabajamos en el Señor. Vamos a obtener esa recompensa si nos esforzamos por el reino de los cielos, trabajando aquí en lo que el Señor nos está encomendando a que hagamos. Debemos siempre decidir en darlo todo por Jesucristo. Entonces el dinero, las riquezas, para aquel que ha confiado más en las riquezas que en Jesús, no entrará en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, Jesucristo te lo regala. Wow, un regalo. Y a veces lo digo a las personas, no les gustan los regalos, porque Jesucristo ofrece esto como un regalo. No hay necesidad de comprarlo. No hay necesidad. Entonces, por lo cual Él nos regala la salvación y el reino de los cielos, debemos de ser agradecidos y presentarnos siempre delante de Dios con fe y confianza. Entonces, solo la fe en Cristo y las bendiciones van a permanecer con el creyente por la eternidad. Eso va a permanecer por la eternidad. Entonces, ¿saben qué es lo más rico? Ustedes son ricos, yo soy rico. ¿Por qué lo somos? Porque hemos depositado nuestra fe en Jesús. Esa es la verdadera riqueza. Y si tú no te sientas triste si tú tienes riquezas, eres cristiano, has practicado el evangelio, estás llevando el evangelio, dirá, entonces yo no soy salvo, yo no me merezco el cielo porque tengo muchas posesiones y tengo riquezas. No, utiliza eso que tienes para el reino de los cielos. Utilízalo, úsalo para que realmente acumules tesoros en el reino de los cielos. Y ese es el verdadero tesoro que debemos nosotros de tener y llevarlo a la práctica. Hoy en día, el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Y lo más importante para cada persona es el amor a Dios, el obedecerle y el seguir a Jesús. Jesús siempre hace esta pregunta.
Si realmente quieres seguirme, deja entonces lo que tienes y sígueme. Y para muchos esto les duele, porque no quieren dejar las cosas que realmente aman. Entonces eso no es confianza ni es fe. Entonces finalizamos al poder hacer realmente una pregunta a ti que nos estás escuchando en esta hora. ¿Qué es lo que te está separando hoy en día de Dios? ¿Qué te separa a ti y qué te está impidiendo el poder acercarte a Dios? ¿Hay algo en la vida, en tu vida, en el camino que has estado llevando que te impide acercarte a Él? Entonces medita en esta pregunta, respóndela en tu corazón y comienza a vivir lo que Jesús te está diciendo a que hagas. Si realmente quieres ser un seguidor de Él, si realmente quieres obedecerle, búscale, arrepiéntete, obedécele. Y en estos tiempos más todavía, aun cuando hay tristeza, desesperación, debemos mantenernos firmes y saber en quién hemos creído. Quisiera orar en esta hora para finalizar y que sea el Señor dándonos cada día la fortaleza y el valor para desprendernos de aquellas cosas que nos han mantenido alejados de Dios. Porque a veces queremos colocar las cosas que vemos de primer lugar, pero las cosas espirituales no se toman muy en cuenta. Quisiera orar por la iglesia, por el pueblo de Dios, para que también entendamos los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Señor Dios, una vez más queremos alabar tu nombre, exaltarte, honrarte, porque tú has dejado esta palabra viva y eficaz para vivirla, para que meditemos y confiemos en cada palabra que nos has dejado, que nos dices, que nos hablas. Señor, oramos para que puedas tú darnos esta bendición y poder, Señor, tener en nuestra vida el deseo de buscarte cada día más con amor, con fervor, con pasión, Señor. Padre, ayuda a la iglesia para que siempre, oh Dios, mantengamos este servicio a ti, que podamos servirte y mantengamos el trabajo, oh Dios, para el reino celestial. Oramos por bendición, oh Dios mío, oramos para que tú, Padre, también puedas dar paz y tranquilidad y podamos, Señor, entender que somos salvos por tu gracia. No, Señor, no es porque lo vamos a comprar, sino por tu gracia. La salvación no se compra. Es el regalo de Dios a través de Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera una vez más poder hacer mención a que hay un plan maravilloso y es Jesucristo. Jesucristo nos ofrece. Jesucristo ha llegado a nuestro corazón. Jesucristo ha llegado a nuestras vidas. Y por eso Él quiere también llegar a la tuya. Pero necesitas abrir tu corazón a Él. Necesitas reconocerle que el ser humano, el hombre, sin Dios no puede hacer nada.
Me gustaría hacer una oración por todos aquellos que aún han estado pensando en cómo obtener salvación y vida eterna. Y Jesús nos da este regalo gratuito. Solo necesitas ir a Él confesando tus pecados. Si no sabes cómo hacerlo, quisiera poder darte una guía cómo puedes hacerlo en esta hora y poder una vez más confiar en el Salvador del mundo. Oramos. Señor Jesús, necesito que tú seas el dueño de mi vida, porque realmente soy pecador. Y hoy he podido entender que las cosas que he estado haciendo me han mantenido alejado de ti. Señor, hoy quiero ir para que me perdones y yo pueda ser usado, yo pueda ser tu hijo y también vivir tu palabra. Quisiera, Padre Santo, poder amarte, obedecerte y seguir los pasos de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces allí, querida iglesia, amigos, familiares, conocidos, vecinos que nos escuchan, puedes también hablar con nosotros. Y lo dije al comienzo, ¿verdad? Están nuestras redes sociales. Hoy en día tenemos medios como poder comunicarnos. Ahí están nuestros números para que lo anoten si desean y puedan escribirnos. Y también está nuestra página en el Facebook también para que si quieres compartir este mensaje con un familiar lo puedes hacer, con un conocido, y también poder ver nuestras transmisiones cada semana. Y vamos a seguir teniendo actividades, estamos programando actividades para que también nos ayuden a orar, iglesia, nos ayuden a orar para que las actividades que prontamente vamos a comenzar a hacer sea el Señor dándonos la fortaleza, dándonos ideas, las estrategias para nosotros continuar el Evangelio, que no nos quedemos con el regalo para nosotros nada más, sino que ese regalo de la salvación podamos también llevarlo a otros que necesitan de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, saludos a toda la iglesia, a todos nuestros familias. Oremos también porque tenemos una familia grande en todo el mundo y son nuestros hermanos misioneros que es necesario que podamos nosotros ser parte de las misiones a través de la oración. Oremos por ello porque es importante mantener este orar. Y quisiera pues enviarles muchos saludos, bendiciones. Ya, seguimos viéndonos por este medio y recordamos que ustedes también pueden presentar sus peticiones de oraciones. Es importante orar los unos por los otros, aunque nosotros hemos estado orando por ustedes. Pero si hay alguien que desea que oren por ello, también lo podemos hacer si nos escriben y si se ponen en contacto con nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos, les amamos, les queremos y les extrañamos también. Hasta la próxima. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres
Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré